La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Amables oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña, reciban muchos saludos del colectivo literario La Otra Hoja, hablando de poesía desde la sombra del lápiz. Tenemos hoy a nuestro super invitado J. Mario Arbeláez, cofundador de la Corriente Nadaísta. Está con nosotros hoy en la mesa de trabajo. Muy buenos días, maestro J. Mario Arbeláez. Muy buen día y muchas gracias por esta estupenda invitación. Bien, y en la mesa de trabajo también está el poeta Ricardo Torres. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la audiencia de Expresión Estéreo. Y Carlos Camilo Torres, nuestro libretista e investigador de nuestro programa. Muy buenos días. Muy buenos días, maestro J. Mario. Buenos días, Carlos, Ricardo, Nelson. Y un saludo a la audiencia de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Y quien les presenta, Carlos Acosta, locutor de Radio 4712. Bueno, y ya vamos entrando en materia con nuestro maestro nadaísta J. Mario Arbeláez. Digamos que J. Mario Arbeláez es el seudónimo del poeta colombiano José Mario Arbeláez Ramos, nacido en Cali, Valle del Cauca, en 1940, integrante del nadaísmo, cuyo fundador fue el poeta Gonzalo Arango, al lado de Amílcar U., Elmo Valencia, Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Escobar, Patricia Ariza, entre otros. Su poesía y su prosa se caracterizan por el humor negro, el erotismo, el desenfado, la irreverencia social y antimoralista, con un lenguaje directo, voluntariamente prosaico y contundente. Actualmente se desempeña como columnista de los periódicos El Tiempo y El País. Y una obra literaria bastante amplia. Todavía no sabemos de dónde nació esa idea del nadaísmo, si fue una idea de momento, una idea loca o estudiada. Una cantidad de obras, como El Profeta en su casa en 1966, fragmento del poema del Profeta en su casa que dice: escribo mis poemas herméticos, pero de vez en cuando pienso. El libro Rojo de Rojas en 1970, escrito en colaboración con Elmo Valencia, un gran amigo del maestro. Muy amigo del alma. Mi reino por este mundo, 1981. Un nombre como tocando a lo religioso, ¿no? Tocando lo religioso. 12 poetas nadaístas en los últimos días, una antología de 1986, El espíritu erótico, 1990, El cuerpo de ella, en 1999, Her Body, Bilingual Edition Spanish and English, Nada es para siempre, Antimemorias de un nadaísta, 2002. ¿Qué tal ese título? Y las nuevas obras. Tenemos El excelentísimo Gabo y los burros costeños, de J. Mario Arbeláez. Mi crucifixión rosada, Vida de poeta, libro número 1, J. Mario Arbeláez. Comentaba que este libro fue el que suscitó algo especial. El premio Ramón López Velarde, que me concedió la Universidad de Zacatecas, y me fue entregado a principios de diciembre del año pasado. Bien, y una que va a estar en la Feria del Libro, que se llama El arte de pedirlo. Sí, como ves que tengo extendida. Ciertas referencias religiosas, pero también ciertas referencias eróticas. Por eso se ha dicho que mi poesía es erotomística. Y más adelante vamos a comentar de estas 3 obras, y entonces continuamos. Hablemos entonces de los premios que ha recibido el maestro J. Mario Arbeláez. El Premio Nacional de Poesía La Oveja Negra en 1980, el Premio Nacional de Poesía Golpe de Dados en 1980, el Premio Nacional del Instituto Colombiano de Cultura en 1985,
el Premio de Poesía del Instituto Distrital de Cultura en 1999, el Premio Internacional de Poesía Valera Mora en Caracas 2008 y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2015 en México. Bastante amplio este bagaje de Reconocimiento. premios. La mejor definición del nadaísmo la dio el maestro: desarmar un reloj y armarlo de nuevo. La pieza que os sobra es el nadaísmo. Sí, esa definición la di cuando el director de la revista Nadaísmo 70, Jaime Jaramillo Escobar, nos pidió que definiéramos de alguna manera el nadaísmo, que por otra parte nunca tuvo una definición lógica, racional. Por eso pues nos abstuvimos de participar en el diccionario, a pesar de que Messier Larousse nos había mandado una cartica diciendo que mandáramos una definición para la última edición de esa obra trascendental. Pero lo que pasa es que los nadaístas no queríamos formar parte de la racionalidad y sabíamos que definir objetivamente el movimiento daría pie para que nos lo refutaran inmediatamente. O se podría estar acabando en cualquier momento, Se podría ¿no? estar acabando. Por eso Sí. las fueron como aleatorias y juguetonas, ¿no? Por ejemplo, el nadaísmo es una flor con sensibilidad socialista, decía Gonzalo Arango. O por ejemplo, también respecto de la muerte del nadaísmo, el nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales. Sin embargo, vea usted que un movimiento de vanguardia creado en 1958 por poetas de provincias y menores de edad, pues ha subsistido 58 años. Tenemos 5 años más que las FARC y 6 más que los Rolling Y Stones. que los Rolling Stones que se acaban de presentar muy bien. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una retrospección y meterme en el túnel del tiempo, sí, para hacerle una pregunta. Gastón de Bachelard, en su libro La ensoñación de la poética, le da mucha importancia a esa parte de la infancia, y ahí están pues los padres, si uno los tuvo, los tíos y las circunstancias mismas. ¿Cómo fueron estos tiempos del maestro J. Mario Arbeláez, de su infancia? Sí, bueno, creo que el título de Bachelard es La poética de la ensoñación. De allí tomé algunas referencias porque en uno de mis libros, La Casa de Memoria, hice una retrospectiva a mi infancia caleña, que fue una infancia con muchas carencias, pero con bastante felicidad, que solo se vino a acabar, digamos, cuando explotaron unos camiones de dinamita en la estación de Cali el 7 de agosto. Eran una dinamita que traían desde Buenaventura en la época del general Rojas Pinilla. De modo que en realidad esa evocación de la infancia y de la sastrería de mi padre ha copado gran parte de mi obra. Claro, es una fuente inagotable para el escritor, para el poeta. Claro, porque pues en realidad la historia de la sastrería de mi padre me dio tantas anécdotas y tantas maravillas para ser narradas a partir de la historia de la sastrería, a partir de la creación, ya que el primer sastre fue pues nada menos que el mismo Jehová, quien cuando echó del paraíso a Adán y Eva les fabricó unas vestiduras con pieles de animales. Fue además el primer sastre y el primer peletero. Entonces me ha sido muy importante esa referencia de ese oficio, y he venido trabajando toda la vida una obra que apenas estaré coronando, que se llama La Casa de las Agujas. Maestro, Bello cuéntenos nombre. el primer encuentro con Gonzalo Arango en Cali. Gonzalo Arango, en 1957 creo, cuando cayó el general Rojas Pinilla, fue perseguido por las turbas en Medellín porque Gonzalo Arango había participado o estaba aspirando a ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo muy jovencito, tendría 24 años, 25 años, y entonces tuvo que huir disfrazado de sacerdote de Medellín. Se alojó primero o se refugió en el Chocó, en casa de un hermano,
Posteriormente fue a dar a Cali, donde el publicista Hernán Nichols le cedió su oficina como vivienda, y allí estuvo durante 3 meses elaborando el primer manifiesto nadaísta, para poder volver a Medellín, ya que había salido como un exiliado y un perseguido. Tenía que llegar con algún plante, con algo fantástico, con algo fabuloso, y entonces se decidió crear el movimiento más negativo que hubiera en la historia de las edades. El nombre fue fácilmente creable, pues lo creó fácilmente porque fue simplemente la traducción de un movimiento anárquico, naturalmente, que era el nihilismo. Entonces, como nihil es nada, pues estaba de bola a bola y creó el nadaísmo, que por otra parte se convirtió en esa época en una palabra aturdidora. Y la experiencia, maestro, cuando visita la casa de sus padres, Gonzalo Arango. Sí, Gonzalo, en realidad mis padres fueron los únicos que no echaron al nadaísta de la casa, y más aún tenían mucho cariño, afecto y admiración por Gonzalo Arango. Incluso lo invitaban a almorzar. La primera vez que estuvo, pues le sirvieron los platos, y él, muy fascinado por la juventud de mi madre, le dijo: señora, pero usted en realidad tiene una figura y una apariencia muy juvenil. Y la señora le dijo: pero si viera lo joven que yo era antes de que José Mario se metiera al nadaísmo. Bueno, siguiendo en la pregunta, en realidad la primera vez que me encontré con Gonzalo Arango fue cuando el día que oí por la radio, por una emisora, que Gonzalo Arango llegaba de Medellín a predicar y proclamar el nadaísmo a través de una conferencia en La Tertulia, un sitio pues icónico de la cultura en el Valle, y allá me dirigí. Estaban varios personajes escuchándolo, bastantes, pero al final de la conferencia dijo: los que están interesados en el nadaísmo que se queden. Allí me encontré con 2 compañeros de estudios de Gonzalo Arango en su pueblo natal, Andes, Antioquia, cuales eran Jaime Jaramillo Escobar, que posteriormente se firmaría como X504, y Alfredo Sánchez, que fue el comandante del nadaísmo de Cali. Ese día o esa tarde me ungieron como el encargado de darle manivela al nadaísmo de Cali, porque hubo 2 nadaísmos, como después hubo 2 carteles: el nadaísmo de Cali y el nadaísmo de Medellín. El nadaísmo nacía como la creencia en nada, como el principio de todo, apoyándose en el dadaísmo, el surrealismo, el simbolismo, pero sobre todo del existencialismo de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. J. Mario dijo una vez: los nadaístas fuimos la respuesta iracunda de una primera violencia que dejó en los 50 en Colombia 500.000 muertos. El existencialismo nos hacía asumir esa postura de intelectuales rebeldes que querían zarandear la realidad que les tocaba vivir. ¿Cómo fueron esos primeros pasos del nadaísmo del maestro J. Mario Arbeláez? Bueno, en realidad sí, como dice el poeta Armando Romero, el nadaísmo fue una respuesta violenta a la violencia. En realidad vivíamos en esos tiempos como en París, el resultado de una posguerra. Estaba sucediendo o estábamos viviendo los albores de una primera violencia, porque hubo como una especie de paréntesis, un remanso aparentemente de paz, y todos esos integrantes del nadaísmo, como le digo, muy jóvenes, casi todos tendríamos alrededor de los 17 a los 21 años, habíamos vivido en carne propia, o por lo menos sido testigos de los desmanes de la violencia partidista que se sucedía por entonces. Esos testimonios fueron publicados en un manifiesto, el último que hemos elaborado en conjunto, que se llama A la mierda con la guerra, nadaístas por la paz, donde un grupo de los nadaístas sobrevivientes damos los testimonios de lo que nos tocó ver o padecer durante esa primera violencia. Están los nadaístas de todo el país,
y termina con el testimonio de, el título dice, el rebelde nadaísta y bohemio que negocia la paz de Colombia, que es nada menos que Humberto de la Calle Lombana, que fue el primer discípulo capturado en Manizales cuando en grupo fuimos a dar nuestras primeras conferencias en 1960. Posteriormente, cuando Humberto de la Calle ingresa a la política para desvincularse de grupúsculos políticos, pues él confesó que su filosofía y su actitud en la política irían a ser típicamente nadaístas. Y el trabajo que está haciendo pues ha sido tan importante que podemos sentirnos muy orgullosos de poder pensar que qué tal que Colombia termine debiéndole la paz a un nadaísta. Y casi que 2 presidentes, ¿no? Con César Gaviria. Y además, pues porque cuando nos conoció de la Calle, nos echaron de Manizales por decreto del alcalde. Los echaron a la calle. No sé. Y de la Calle, pues que era quien nos pegaba los afiches, nos acompañó a coger el bus de la Flota Magdalena, porque teníamos un eslogan: si flota Magdalena, flota el nadaísmo. Y nos encaminamos hacia Pereira, que era una ciudad rival de Manizales. Y a la llegada de Pereira, nos estaban esperando como unos héroes nacionales. Y en un transmóvil de una emisora, creo que era Todelar, estaba un jovencito que decía: aquí vienen los nadaístas, que son los salvadores de la patria, que se yo no sé qué, y nos recibía, nos abrazaba, tendría 17 años, y nos llevó a comer naranjas en la finca de su tía. Y resulta que ese personaje era el jovencito César Gaviria. De modo que imagínense, desde 1960 ya estábamos tocando con nuestra vara mágica a esos personajes que después habrían de tener tanta importancia en la historia nacional. Y tanto poder. Aquí tengo una foto suya, estaba jovencito, muy muchacho, que hablaba que comenzó el nadaísmo como a los 17 años, ¿no? Sí, sí. Ya son 10 años después. Esta es una antología de Luis Panero, Juan Luis Panero. Juan Luis Panero, la antología de poesía colombiana que hizo para el Círculo de Lectores en 1981. 81. Y yo voy a utilizar sus propias palabras, cambiándolas tal vez un poco. Usted decía, en Cali el movimiento era más solar, en Antioquia era muy putrefacto. Hoy podríamos decir que en ambos lados muy solar y muy putrefacto. No, eso se refería sobre todo a la influencia musical, porque algo va de ser influenciados por el tango arrabalero que por la salsa caleña. Ya, pero dándole la vuelta. Por otro lado, también era porque los nadaístas de Medellín en realidad eran como más oscuros, más negativos, más nocturnos en sus influencias literarias. En cambio nosotros éramos más solares, más juguetones, más mamagallistas. Entonces se puede haber un nadaísta sórdido. Sí, ellos eran más sartrianos y nosotros más camusianos. Sufrían. Sufríamos por parejo, porque en ese tiempo en realidad la consigna era, entre comillas, estar podridos, que era la traducción entre nosotros de la náusea existencial. Maestro, cuéntenos cómo fue el servicio militar de la literatura al lado del nadaísmo. Bueno, el nadaísmo en realidad nos sacó de la patria boba y nos puso a bailar gogó o rock and roll, como se dice. Gracias a ello, pues es toda una generación que surgió en 1958 ha vivido inmiscuida e inmersa en la poesía por más de medio siglo, sin pensar en otra cosa. El nadaísmo fue nuestra patria, nuestra bandera, nuestra religión. Gracias a él, gracias a la poesía, me logré sacar varios clavos, entre ellos, por ejemplo, el de no haber recibido el cartón de bachiller en Santa Librada, precisamente por haberme ido detrás de Gonzalo Arango y no haber presentado los exámenes finales. Escribí mi primer poema nadaísta llamado Santa Librada College, que es con el que comienza la antología de Juan Luis Panero de la que estamos hablando, que comienza precisamente el laberinto. En tu piscina me bañé desnudo como un ángel, burlé la vigilancia del vigilante, salté la verja, jugué billar en la cantina de la esquina, asistí a cine a la Alameda, me paseé como el emperador de Abisinia por Abisinia.
De modo que gracias a ese poema, que es bastante extenso, logré ganar el premio de la editorial de García Márquez, La Oveja Negra, con el libro Mi Reino por este Mundo. Y precisamente cuando ganaba premios se reunían los profesores del consejo directivo en Santa Librada y decían: este J. Mario se gana otro premio, y cada que se gana un premio nos echa vainas. Nos echa vainas. Dice que no, es el único bachiller de la historia del Santa Librada que ¿Y no qué recibió. pasó ahí? ¿Qué decidieron? Decidieron acordarme el diploma de bachiller honoris causa. Lo hicieron una ceremonia hermosa con misa de desagravio a mi madre, le dieron un ramo de flores y además a mí, fuera del enorme cartón de bachiller laminado, me dieron también la medalla de ilustre egresado. Y ahora, 50 y pico de años después de la promoción en que salieron mis compañeros, me acordaron también el título del más destacado de los alumnos en 50 años del curso y de la historia del colegio, y van a bautizar el Centro de Convenciones de Santa Librada con el nombre Arbeláez J. Mario, que es como termino el poema Reprobado Santa Librada College. Bien. Pero no, la gran poesía que hubo en el nadaísmo, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Arango, este poema tan especial, caído en el limbo espiritual. Caído en el limbo espiritual, suspiro por nuevos suplicios. Reclútame, Señor, para la salvación o el temor. Los ideales que no cambian la vida corrompen el alma. Esta pureza que cultivo, esta soledad me da asco. El espejo ya no me refleja, me culpa. Dios mío, sálvame de esta paz difunta. Devuélveme la esperanza y el sufrimiento. Dame fe en una causa, aunque sea perdida. Dame todo el fuego que sobró de Sodoma. La sed que incendió tus delirios, quiero arder, arder. Dame, Señor, la desesperación de creer y la felicidad de destruirme. Maestro J. Mario, háblenos del manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango. Bueno, algo va del manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango de 1958 a este texto que acaba de darnos a conocer Carlos, en el sentido de que el primer manifiesto era un manifiesto completamente ateo, mejor dicho, rompía con todo el establecimiento, con todas las costumbres anteriores, y pretendía plantear un mundo o una nueva Colombia a partir de cero. En sus últimos textos, como el que acabamos de escuchar, prácticamente obedecen, ya este es como del 72, a un momento de despedida de Gonzalo del nadaísmo. Gonzalo en realidad renunció al nadaísmo los 2 últimos años de su vida y se dedicó a escribir este tipo de textos espirituales, cosa que pues nos cayó como un baldado de agua helada a todos los demás nadaístas que nos habíamos reunido ya en Bogotá, provenientes de las provincias, para hacer nuestra revista Nadaísmo 70. Y ver que Gonzalo acababa con el nadaísmo en un momento, pues nos dejaba colgados de la brocha, porque nosotros no sabíamos hacer ninguna otra, no teníamos idea de ninguna otra actividad ni profesión. De modo que nosotros seguimos con el nadaísmo mientras él siguió con Jesucristo. En realidad lo entiendo ahora, porque leyendo la correspondencia que se llama Oleajes de la Sangre, que son las cartas a su madre y a sus hermanas, monjas por lo general, les decía que tranquilos, que él había inventado el nadaísmo, no como una teoría, como se decía, satánica, sino para rescatar el verdadero rostro de Cristo de manos de la Iglesia. De modo que crear ese nadaísmo en realidad era como crear un nuevo evangelio. Él llamaba el evangelio de la nueva oscuridad al nadaísmo también. Le decía a sus compañeros monjecitos, él se hacía llamar el profeta, firmaba sus cartas desde el monasterio, le dedicaba sus poemas a la monja. De modo que tenía toda una terminología prácticamente religiosa. Y prácticamente quien fue considerado como un anticristo de su tiempo terminó en olor de santidad. Con olor a iglesia. Y Elmo Valencia dijo lo siguiente, comillas: nosotros al comienzo le jalábamos a todo, mientras tanto el establecimiento jodiéndonos,
metiéndonos a la cárcel por cualquier motivo. Nosotros queríamos que el país del Sagrado Corazón se olvidara de los falsos profetas y festejara nuestro advenimiento con pasión y delirio. Aparecimos como unos santos mechudos, dispuestos a dar la batalla a favor de la nada al nadaísmo, porque la nada es lo único que existe, es el principio creador, lo demás es whisky chiviado, capitalismo barato, ese que tanto odiaba Whitman. El nadaísmo es un estado de ánimo y una actitud frente a la vida, muy relacionado con el hecho de que aquí en Colombia solo había mediocridad y porquería. Nos tomamos por asalto el país solemne con golpes de opinión y de dados, utilizando una literatura fresca y nueva para decir lo que no se había dicho antes por temor a la mojigatería. Maestro J. Mario, ¿qué define al nadaísmo con este párrafo? Bueno, lo que manifiesta Elmo Valencia en ese párrafo, que es de reciente data, no tiene más de 10 años, es el espíritu juvenil que continúa dentro de nosotros. De otra manera, el nadaísmo habría periclitado hace muchísimos años. Sin embargo, ese afán de desacralizarlo todo y además de manifestarlo con los toques de humor, de gracia, de sensibilidad manifiesta, pues hace, como me he dado cuenta últimamente, que la juventud, a pesar de que no haya mucha referencia periodística, digamos, con el nadaísmo, a través de las redes sociales, sí, en Google, por ejemplo, se encuentran miles de referencias, y he visto que la juventud se ha metido por allí y le sigue encantando esa proclamación de la maravilla y del desasosiego y del desapego. Y la irreverencia. La irreverencia, sobre todo, esa es la palabra. De modo que, por ejemplo, nosotros recibimos cada nadaísta delegaciones semanales de 2 o 3 grupos de muchachos que están haciendo sus tesis universitarias o están haciendo las tareas del colegio respecto del nadaísmo, y nos invitan a sus reuniones, a sus ágapes. En realidad también las fiestas nadaístas de la época tuvieron un colorido y que creaban un escándalo nacional. De modo que lo que hemos hecho en realidad ha sido conmocionante para la historia de Colombia, pero no nos quedemos en los años 60. Los años 60, gracias al nadaísmo, se han estirado hasta nuestros días. Una frase del maestro J. Mario Arbeláez nos dice: comencé rebelándome contra el establecimiento y contra su consecuente sociedad de consumo, y terminé por convencerme de que esa rebelión era parte del consumismo y del mismo establecimiento. ¿Qué tan comprados han sido los libros nadaístas en Colombia? Bueno, en realidad nosotros nunca fuimos un fenómeno editorial sensible, por eso nos metimos por el periodismo. En realidad un libro que se hace, se venden unos pocos ejemplares, cuando no, pues es como en el caso de García Márquez, y la trascendencia pues es mínima. En cambio, a través de los periódicos, de los suplementos literarios de los periódicos que nos tomamos en su momento, del Tiempo y El Espectador sobre todo, lecturas dominicales y el Magazine, pues teníamos lectores dominicales millonarios en cantidad, de modo que gracias a ello pudimos darle pues patente de existencia a nuestras ideas y a nuestra estética. Esa frase que acaba de leer obedece a que en realidad yo sí me incorporé para darle viabilidad y financiar la bohemia, tanto la mía personal como la de los compañeros, en que me integré como creativo publicitario en algunas agencias, y ahí sí tuve patente de genio, ¿no? Trabajé en Leo Burnett y comencé en Leo Burnett y terminé en Propaganda Sancho, la una dirigida por Gonzalo Mesa y la otra por Álvaro Arango. Gonzalo Mesa y Álvaro Arango,
Es decir, en esos dos nombres está el nombre de Gonzalo Arango, que fue quien me los presentó y quien me dieron la patente de corso para, durante muchos años de mi vida, hasta pensionarme, pudiera trabajar también con las palabras, también con el ingenio, con el mamagallismo y con la creatividad desorbitada. Maestro, el exilio es un reino, nos dice Gonzalo Arango. ¿En algún momento tuvo que vivir en el exilio? No. No he vivido en el exilio, pero sí he viajado mucho, ¿no? Y gracias a la poesía me he transportado por el mundo en diferentes circunstancias. La primera vez que salí del país ya tenía 42 años, después de haber ganado el premio de la Oveja Negra con Mi Reino por este Mundo, y caí en Macedonia, en mi primer viaje al 23 Festival de Poesía de Macedonia, Yugoslavia por entonces, y posteriormente me vine por toda Europa en un viaje de 3 meses a través de Hungría, Suiza, Polonia, Italia, Francia, España. Cuando ya me venía de España, pasados 3 meses, pues por un ligero percance venéreo, no pude tomar el avión y me disculpé mientras me iba a aplicar una inyección de Benzetacil Z7. En el dispensario oí que el avión que iba para Colombia, de regreso de París, acababa de caerse en Mejorada del Campo, y era el llamado avión de los poetas, donde venía Marta Traba, Ángel Rama y una serie de artistas. Sí, ahí muere Marta Traba en ese accidente. De modo que, gracias a esa ligera enfermedad venérea, pude salvar la vida. Imagínese. Bueno, el grupo nadaísta está considerado como la versión colombiana de los beatniks. Y al igual que los escritores norteamericanos, se consideraban una generación frustrada, abandonada, golpeada, quebrada, mordida, desintegrada. Háblenos un poco de esa comparación con esta cultura beatnik. Sí, Allen Ginsberg, en un momento dado, en un bar subterráneo en Nueva York, leyó, no sé si en Nueva, creo más bien que fue en San Francisco, en presencia de Ferlinghetti, que era poeta, beatnik y además editor de City Light Books, leyó su célebre poema Howl, Aullido, y desde ese momento cambió completamente todo el panorama de la poesía norteamericana y pues por ende de la poesía de nuestro tiempo. Ya nosotros habíamos hecho nuestros propios aullidos, aunque algunos lo calificaban de chillidos nadaístas en vez de aullidos. Pero precisamente vimos en la comparación que teníamos como los mismos prospectos, las mismas ansias de quebrarlo todo, pero también eso se había analizado anteriormente por parte de los críticos con relación al dadaísmo, a la expresión dadaísta, que esa sí no era de protesta ni nada, sino de cambiar completamente la interpretación a través de los signos literarios y de las palabras. Entonces todo lo que era vanguardia, tanto la anterior, la de los años 20, como la de los años 50 y 60, que significaba el hipismo, y la de los 60, que significaba el existencialismo, pues fue asumido y asimilado y puesto en paralelo con la actitud nadaísta. Era desmitificar de alguna manera lo anterior. Desmitificar lo anterior y proponer una nueva ordenación. Con cierta burla también, ¿no? Sí, en realidad con burla. En realidad no nos creíamos los grandes arquitectos del porvenir. Nuestra propuesta era derribar la casa de los abuelos, pero no construir la sociedad del futuro. No, pero mirándolo de fondo, nadaísta no tiene nada que ver, porque los oyentes se acaban de dar cuenta que usted no está en un vacío. Hay mucho bagaje. Sí, por eso, pero es que el bagaje es porque ya lo he adquirido después de más de 50 años de trabajo, pero en un principio en realidad trabajábamos sin ninguna esperanza, porque una de las consignas de Gonzalo Arango decía: el nadaísmo, el hombre no tiene sino sus 2 pies, sus zapatos rotos y un camino que no conduce a ninguna parte.
de modo que nos fuimos por ese camino que no conducía a ninguna parte, y algunos en realidad sí llegamos. Maestro, alguna vez escuché que Vargas Vila era el escritor de Los Astres. ¿Fue por esa circunstancia que pudo tener acceso a esos libros de Vargas Vila? No sabía esa definición sobre Vargas Vila, pero sí le cuento que una vez, teniendo más o menos 15 años, 14, me subí a un escaparate de la Casa de las Agujas y a ver qué había allá encima, y encontré 2 o 3 libros, entre ellos uno de Vargas Vila, que eran de mi padre, que tenía escondidos, en realidad porque Vargas Vila tenía como mala fama de ser un escritor levemente pornográfico, pero el libro que encontré era un libro de estética, se llamaba De sus lices y de sus rosas, analizaba el trabajo literario, la gramática, y fue fascinante para mí, y durante mucho tiempo pues anduve tras las huellas de Vargas Vila, hasta que algunos otros nadaístas me dijeron, no, eso es muy anticuado, más bien pásate a Fernando González, que es el filósofo de Envigado, también muy cuestionador, pero también con asomos místicos, y con referencia pues también de la continuación de Federico Nietzsche, el gran autor de Así hablaba Zaratustra. Claro. Sí, y hace poco feriaron la casa de José María Vargas Vila en la Candelaria. La vendieron baratísima porque al Estado colombiano creo que no le interesaba a este poeta. Lo aman más en España. Incluso en Cuba. Y en Cuba, que aquí mismo en Colombia. Él nació como a destiempo. Era erótico, no pornográfico. Sí, bueno, ese límite hay que revisarlo, porque yo prácticamente ahora he decidido dedicarme a la pornografía, pero sin caer en el erotismo. Ah, bueno, muy bien, maestro. Eso es como cosa difícil. Yo sí no he podido con eso. Bien, entonces continuamos con nuestras preguntas, a veces un poco capciosas. Gonzalo Arango, él era muy epistolar. Le encantaba lo epistolar. Esta modalidad literaria, que es como la más antigua y que lo acerca a uno fácilmente a lo escritural, y junto al periodismo, ¿esto ayudó al nadaísmo en sus comienzos? Muy buena la pregunta. Gonzalo Arango hizo de las cartas un verdadero género literario. Claro que ya en cierta forma existía con algunos autores especialísimos como Flaubert, por ejemplo. Y en la Biblia. Que de la carta ha hecho en realidad un género literario espectacular. Gonzalo se dedicaba, por ejemplo, conocía a alguien, inmediatamente le escribía una carta. A los nadaístas nos mantenía amarrados a través de su correspondencia. Además los nadaístas entre sí, aparte de Gonzalo, creamos también un tejido de cartas que cifró nuestra amistad para siempre. Eduardo Escobar tuvo el cabezazo de recoger en un volumen que se llama Correspondencia Violada, que fue publicado por Colcultura, las cartas de Gonzalo a sus amigos y a sus amantes, en un libro fabuloso que pues ya no se consigue, a pesar de que hubo una segunda edición a través de Intermedio, la editorial. Y en estos días, precisamente anoche, encontré en los archivos del nadaísmo, que estoy organizando para cederlo al Banco de la República, otro libro de correspondencias, dos, uno mío con Jaime Jaramillo Escobar, que era quien se firmaba X504, nuestras cartas cruzadas, que se llama X se escribe con J, y la otra, las que tenemos con Darío Lemos y Eduardo Escobar, que se llama Nadaísmo por correspondencia. De modo que en realidad, si algo se ha de salvar de la poesía nadaísta, es la poesía escrita en las cartas. Muy bien, o sea que
lo epistolar sí en realidad fue determinante. Fue determinante, definitivo. Y por otra parte también, terminando de contestar tu pregunta, nuestra incursión en el periodismo. Una vez una señora en un cóctel me dijo: ay, J. Mario, nosotros que teníamos tanta esperanza en usted como poeta, y mire que se dedicó a escribir cositas en los periódicos. Pues bien, para no quedarme con ese clavo, todo lo que estoy escribiendo ahora en las columnas de los periódicos son borradores que utilizo posteriormente para cantos, poemas o cuentos. De modo que en realidad le metemos el embuchao como en forma de artículos periodísticos a los periódicos, cuando de allí lo que van a salir es verdaderas perlas literarias. Y se fue sacando a cuentagotas el clavo. Claro. Que le metió la señora, ¿no? Exactamente, y no con cuentagotas, porque me lo he sacado con 12 tomos. Ah, bueno. De los cuales lo que le estoy mostrando, el excelentísimo Gabo y los burros costeños y mi crucifixión rosada, son los 2 primeros, y ahora que viene el otro, El arte de pedirlo, pero luego siguen otros 9 que hacen parte de una saga que se titula Los días perdidos. Sí, ese cuando esté publicado ya le encargo uno, el del arte de pedirlo. Es que a uno ya se le va olvidando en este tiempo, ¿sí? Me han encargado como 1000. Muy bien. Dentro de los escándalos que produjo el nadaísmo hay uno en particular, el del cementerio. Fue en Antioquia, es decir, fueron... Y eso creo que se repitió 2 o 3 veces, que eran capturados nadaístas haciendo el amor en los cementerios a medianoche. Eso desde luego, pero eran titulares del Colombiano horribles, horripilantes, y la gente se santiguaba, conjuraba, claro, esos profanadores. Y hasta cuentos hay de eso. Pero otro es que un grupo de los cientos de grupos que trataron de acabar con el nadaísmo, que se llamaba Los Enterradores, decidieron un día en el cementerio central hacer una quema de los libros de los nadaístas para conjurarlo y acabar con él. Invitaban a la gente y todo, era la entrada del cementerio central, y en realidad sí hicieron esa hoguera. Y me invitaron para que yo fuera testigo de cómo incineraban al nadaísmo, o sea, pues le aplicaban la Inquisición, y tuve el chispazo de llamar con anterioridad a los bomberos, que se hicieron presente en el momento de que encendieron la pira, y los bomberos inmediatamente pues descargaron sus mangueras, tanto contra los libros que se estaban quemando como contra los organizadores del acto. Esos enterradores de ese año, que era como el 72, hoy los 3 integrantes de ese movimiento están bajo tierra en el cementerio central. Y creo que lo que hicieron fue darles más bombo. Pues claro. Y platillos para que los conocieran más. Todo lo que no nos acababa nos hacía más fuertes, como dice la frase de Napoleón. ¿Qué tal si hacemos una breve pausa en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña?